Buenas tardes. De nuevo aquí estamos con el tema de seguido a las derivadas que son las integrales. La integral, la integral en este caso indefinidas significa que no vamos a hacerlo en un intervalo. Integrales indefinidas, ya lo miraremos más tarde con las integrales definidas. Las integrales indefinidas, bueno, antes de esto, integral es la operación inversa de la derivada, ¿sí? Eh, Hacer ejercicios de integrales a veces se vuelve complejo, difícil, es más fácil derivar. Entonces aquí tenemos algunas fórmulas de integrales partiendo del conocimiento que tenemos de, de algunas que derivamos. Entonces, por ejemplo, derivada de una constante cero. Entonces, integral de cero es una constante. ¿Sí? La derivada de, de una función f de x acompañada por una constante k es k. Entonces, la integral de k es kx más c, donde c es otra constante, k igualmente. Listo. De igual manera, aquí la eh, derivada, la derivada de este conjunto, ¿sí? Esta es una función de x, f de x a la n más 1 y este es n más 1. Entonces la derivada de esto es x a la n por la derivada interna. Entonces de nuevo, integral de una función f de x a la n por la derivada interna. Acuérdense de esto de la derivada interna, lo explicamos en derivadas, es igual a esta operación. ¿Listo? Aquí hay más más fórmulas donde esta es la derivada interna y esta es la respuesta. Igualmente acá c es una constante, a es un número diferente de 0 porque esto es un logaritmo natural y en 0 no existe. Este es e, el número que hemos mencionado antes, 2.7182, derivada interna, bueno, más fórmulas. Continuamos con la siguiente hoja. Más fórmulas, derivada interna, esta es integral de esta función es esto, derivada interna, logaritmo natural, esta es una constante c. Bueno, por aquí no tenemos cosas más que apuntar. Bueno, integrales trigonométricas, este de x' de nuevo es derivada interna. Bueno, esto es valor absoluto. ¿Qué más anunciamos por aquí? Bueno, estas barras son valores absolutos de un, bueno, logaritmo natural. Logaritmo natural de este valor seno de x, valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Pues porque logaritmos de valores negativos ni cero existen, ¿no? Entonces por eso el apunte acá. Esto es una constante. Integrales de inversas e hiperbólicas, funciones trigonométricas inversas o hiperbólicas. Esta, por ejemplo, seno hiperbólico de x. Entonces aquí está la respuesta. Aquí está más fórmulas.
más no las explicamos a fondo, pues por el asunto de tiempo y que son muchísimas. Esta es derivada interna, simplemente aplicar la fórmula para el ejercicio que tengamos que resolver y que cumpla con estas características, digamos. Bueno, aquí de nuevo el apunte, donde x debe estar entre menos 1 y 1, ¿sí? O sea, en ese intervalo, para que este valor no se haga negativo ni 0. Listo. Más funciones trigonométricas. Aquí x mayor o igual que 1. Bueno, para resolver entonces las integrales debemos acudir a métodos algebraicos de sustitución, bueno, aquí recomiendan, cuando veamos en algunas expresiones algo similar a esto, dice que se recomienda cambiar x por seno de teta, en esta x por tangente de teta y en esta x por secante de teta, con el fin de irnos a una transformación a función trigonométrica y poderla resolver. Entonces, de nuevo reitero, integrar es complejo, se necesita mucho recurso de álgebra, de transformación de funciones, de sustituciones. Vamos a nombrar unos métodos algunas herramientas de integración. Por ejemplo, esta integración por partes. Se toma esta fórmula donde se tiene una función, todas son estas u y estas b y son funciones de x. Entonces, esta es u, esta es la derivada de b, esta es la función u, la función b, esta es la función b de nuevo y esta es la función derivada de u. Entonces, un ejercicio de estas características tratamos de desbaratarlo de esta manera para hacer esta igualdad y resolver la derivada. Entonces enseguida vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo del ejercicio que vimos de u, integral de u en derivada de b es igual a u por b, funciones de x, menos la integral de la función b por du. Entonces, ubicando estas dos, debemos hallar esta y esta. Este es un ejemplo donde ubicamos u como x cuadrado, bueno, db como ex de x, du, pues derivamos esta, la derivamos da 2x de x. Y vamos a hallar b integrando esta db es igual a, ya dijimos que db es x de x, aquí lo reemplazamos y obtenemos el resultado que b es x más c. Entonces continuamos aquí con la otra, hacemos el reemplazo de u de b, v y b de u. Entonces da este resultado. De nuevo aquí sale otra función donde volvemos a aplicar el método de la fórmula inicial para resolver esa integral. Lo hacemos así, aquí está explicado. Aquí hallamos el b, ¿sí? Y esta función la reemplazamos en esta ecuación, ¿sí? Entonces es lo que hacemos acá. Reemplazamos esos valores, esta, y
nos da esta final respuesta, ¿sí? Para seguir el procedimiento de, bueno, la final respuesta no total, sino de esta. Entonces, obteniendo esta solución, aplicando el método de integración por partes, se llama. Esta se llama integración por partes. Entonces hallamos esta integral que conforma esta otra fórmula, la respuesta. La reemplazamos y ahí tenemos la respuesta final de la integral de principio del ejemplo. Entonces seguimos. Entonces ya la vimos como es su forma de aplicar. Esta de fracciones parciales tiene esta forma. Estas letras A, B, C, dx más e, fx más g, y esta es una función sencilla lineal. Esta es una función f de x al cuadrado, esta es una cuadrática también, y esta es de esta forma. Entonces vamos a mirar cómo podemos trabajar un ejercicio que nos aparece de este estilo. Entonces ya miramos un ejemplo. El método se llama de fracciones parciales. Entonces vamos a ver aquí una forma de separación. Entonces tenemos inicialmente una equivalencia de polinomios que queremos separarla de la forma que aquí haya una expresión a, b y sobre cada uno con su cociente. Entonces aquí se separan, son métodos algebraicos, ¿no? Se separan, se hace la operación de la correspondiente suma de fraccionarios. Entonces se hace todo este procedimiento con el fin de, son métodos algebraicos, no necesita mayor explicación. En últimas, puedo yo deducir que en este caso a igual a 1 y b igual a 1, y esta expresión que está en un principio se puede representar por esta otra donde a es 1 y b es 1. Entonces de nuevo digo, son métodos algebraicos para hallar que este tipo de expresión se puede expresar de esta manera. Aquí tenemos otro ejemplo de esta expresión, poderla expresar en esta otra forma. Entonces de igual manera como explicamos vagamente el anterior, por procedimientos algebraicos, esto es una suma de fraccionarios. Entonces en últimas sacamos como respuesta que a igual a 1, b igual a 4, y hacemos o tenemos como respuesta esta expresión es igual a esta. Es otra forma de cambiar la expresión. Esta expresión, pasarla a algo parecido a estas, donde vamos a deducir A, B y D. A, B y D. Entonces seguimos acá. Hacemos el procedimiento algebraico. ¿Sí? Y en últimas, con un proceso de álgebra, deducimos que A tiene este valor, B y C. ¿Sí? Entonces, este resultado
es igual a la expresión que dijimos en la parte de atrás, a esta. Procedimientos algebraicos, pura álgebra. Y otro ejemplo, esta expresión convertirla en un equivalente que involucre las letras A, B, C y D. Entonces, aquí tenemos el procedimiento, pura álgebra, donde se deduce estos valores, se reemplazan y se tiene la equivalencia que queríamos o que veíamos en esta hoja. O sea, que esta expresión resulte en esta distribución equivalente. Entonces aquí la tenemos. Esa forma de manejo algebraico nos facilita el poder integrar funciones de ese tipo. Entonces, ¿cuál era la hoja? Era esta. Estas expresiones. Cuando tenemos, esas son el método de fracciones parciales. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Este es un ejemplo de una integral de una función de estas características. Entonces hacemos el procedimiento de conversión algebraico y deducimos que esta expresión es equivalente a esta. Entonces aquí hacemos la igualdad, separamos las integrales y hacemos la resolución de las mismas, de las dos. Entonces ese es el proceso de fracciones parciales. Enseguida continuamos con los métodos de resolución. Dice que en funciones trigonométricas donde van exponentes n y m, si n o m son impar, se deja un seno o coseno como derivada interna. Acuérdense de esto, derivada interna. Si n y m son par, se trata con fórmulas de seno cuadrado y coseno cuadrado. O sea, miramos la forma de conversión de esas expresiones con fórmulas trigonométricas. Un pequeño ejemplo sería este, donde hacemos la conversión del seno al cubo, del coseno al cubo, ¿sí? Lo separamos así, buscamos este tipo de expresión donde cogemos y ubicamos una derivada interna para poder hacer con procedimientos trigonométricos, algebraicos, poder trabajar la integral. Todos estos son apuntes para poder facilitar nuestro proceso de integración. Repito, integrar a veces se convierte supremamente complejo, supremamente difícil. En este tipo de integral dice que sustituimos u cuadrado igual tangente de x y por ahí podemos resolver este tipo de integral. En esta a ver, miramos. Bueno, esta integral de seno a la menos 1 de x es igual a esta expresión, son fórmulas. En este tipo de integral
reemplazo, acuérdese de esta integración por partes. Entonces uso o reemplazo u como x y db como dx sobre raíz de x más 2. Aquí en esta expresión hago el reemplazo de u igual tangente de teta, ¿sí? Para poderla trabajar. ¿Qué más vemos por acá? Este tipo de expresión, entonces hacemos el reemplazo buscando buscando un u cuadrado más 1, ¿sí? Transformamos esto algebraicamente buscando un u cuadrado más 1. Cuando tengamos esa expresión así parecida, hay otras fórmulas atrás donde hablan de integrar esta. Entonces son métodos algebraicos, son métodos de análisis de procedimientos de conversiones, de reemplazos, ¿sí? Entonces el proceso de integración se basa en algunos ejercicios en sustitución. Aquí hacemos se sugiere hacer esta conversión, que esto es 1, ¿no? Sí, porque sumo este y resto este. Aquí en este tipo de expresión, de nuevo, hago estas igualaciones, ¿sí? Buscando una resolución trigonométrica o algebraica. Esta otra expresión hago la sustitución, busco hacer la integración por partes usando estas equivalencias y reemplazándolas. Son métodos, como digo, la integración es compleja. A veces un método sirve, se alarga el proceso, entonces debemos irnos a otra forma de tratarlo. Esto se logra con práctica. Gracias por la atención. Buena tarde.